Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Yo era una persona que vivía feliz. En realidad, la vida siempre me había sonreído, con unos padres ejemplares y dedicados, con unos hermanos que viví gozando mi infancia. En la escuela todo me fue bien. Aprendía con mucha facilidad y tuve desempeño brillante. Acabé la universidad, el posgrado, me casé. Cuando mi padre fallece, heredé el negocio familiar y todo era prosperidad. Pero algo no estaba en el radar. Un problema de salud comenzó allá lejos, en China. Poco a poco los países se fueron contagiando hasta que se convirtió en una pandemia que también llegó a nuestra ciudad. Nos dijeron que había que cerrar por unas semanas. Se convirtieron en meses. No estaba preparado para esto y el negocio se fue a la quiebra. He buscado asesoría, he tomado cursos y me dicen, reinvéntate. Pero para mí eso es algo totalmente ajeno a mi persona. Porque ¿cómo voy a reinventar lo que nunca fue inventado? Es que yo viví una vida ajena. Yo heredé un negocio. En la escuela aprendí tantas cosas del mundo exterior, pero no aprendí a conocerme a mí mismo. Un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida al programa Construyendo Familias Fuertes. El día de hoy vamos a revisar el arte de conocernos a nosotros mismos viviendo 3 momentos. En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de no conocernos? En segundo lugar, ¿qué implica conocernos a nosotros mismos? Y finalmente, vamos a revisar 7 estrategias para conocernos mejor. Te invito, si es posible, que traigas por ahí donde anotar para escribir, porque de esta forma vamos a aumentar la probabilidad de éxito en el proceso de crecer todos como personas. Vamos al primer punto, las consecuencias de no conocernos a nosotros mismos. El conocimiento es muy importante porque abre oportunidades, pero cuando no me conozco a mí mismo, cuando no se conoce a usted misma, señora, estamos ante un grave riesgo. ¿Cuál es? El primero de ellos es que podemos ser personas emocionalmente atrabancadas. Somos bruscos, torpes, atropellamos a los demás, los lastimamos y ni cuenta nos damos. Hay personas que dicen, es que yo prefiero desahogarme y decir todo lo que siento porque yo así me siento mejor. Sí, pero no estás tomando en consideración la experiencia de la otra persona. La persona que no se conoce le da rienda suelta a sus impulsos, a sus estallidos emocionales, a tal grado de que son personas emocionalmente descontroladas. Sienten que son incapaces de regular sus propios sentimientos. La segunda característica de cuando una persona no se conoce a sí mismo es que puede llegar a ser considerada como una persona sin sentimientos. ¿Por qué? Porque son emocionalmente insípidas, insensibles, no expresan sentimientos ni fuertes, pero ni siquiera positivos ni negativos. Y esto dificulta las relaciones sociales. Recuerdo la historia de esta señora que decía que al inicio le encantaba estar con su novio porque era una persona muy estable, decía. No se irritaba, no peleaba, tampoco era muy efusivo, no le gustaba bailar, no le gustaba cantar, pero a mí me hacía bien porque hacíamos como un equilibrio.
Pero al paso de los años, la señora ahora está harta, fastidiada de que el marido no comparte, no narra, no expresa sus emociones. Algunas razones tendrá el Señor para tener ese estilo de vida, pero la experiencia es que el Señor es una persona sin sentimientos. Otra de las características de cuando la persona no se conoce es que puede llegar a ser esclava de sus propias emociones. Sí, vive atrapada, vive como secuestrada, porque a veces el estado emocional le domina su forma de ser. Para algunos es la ira, para otros es la tristeza, para otros es la angustia. Y es tan intensa la experiencia emocional que pierden la perspectiva de la realidad. Viven un secuestro emocional, pero también tiene un riesgo, que la persona puede ser fácilmente manipulada, porque con tal de quedar bien con los demás, hace lo que ellos proponen. La moda, la tendencia, rige su vida. Hoy en día, muchos hogares sufren con sus hijos porque ellos no pueden desconectarse de los dispositivos electrónicos. Están allá, conectados a las redes sociales, jugando sus videojuegos, porque ellos no pueden dejar de sentir bonito. El placer que la tecnología les genera gobierna su vida y están viviendo un secuestro emocional. También hay personas que lamentablemente desconocen sus fortalezas y sus debilidades. Esto es, que son buenos para conocer las cosas de afuera, pero les cuesta trabajo mirar hacia adentro, el reflexionar, el pensar, el hacer un momento de meditación, de tener un encuentro conmigo mismo. Más aún, les resulta difícil aprender de los hechos de su propia vida. Esto es, que son extranjeros en su propio ser. Otra de las consecuencias de no conocernos a nosotros mismos es que algunas personas no saben a dónde van. Sí, es decir, no tienen un rumbo definido, no hay un proyecto de vida. Les cuesta trabajo tomar decisiones porque esto implica definir un rumbo. Quien no se conoce no sabe lo que siente. Quien no se conoce tampoco sabe a dónde va. De esta forma es que nosotros podemos concluir este primer apartado y quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, que podamos llevar esta formación a tus amigos, parientes, familiares. Dale me gusta, dale reenviar, es una forma de hacer el bien. Vamos al segundo punto. ¿Qué implica conocernos a nosotros mismos? Conocernos a nosotros mismos nos lleva a reconocer nuestras propias emociones, es decir, lo que acontece en mi vida interior. Para ello, es muy importante desarrollar un vocabulario rico para cada experiencia. Por ejemplo, hay personas que experimentan emociones básicas como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira o el enojo, la sorpresa, el disgusto. Son emociones primarias que a veces nos pueden llegar a gobernar y marcar nuestra vida. Cuando a veces uno dialoga con jóvenes, con adultos y que uno ve que están atorados en un proceso emocional, le puede llegar a preguntar, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo vivirías si no tuvieras tristeza? ¿Cómo tratarías a tu esposa, a tus hijos, si hubiera un poco menos de ira en tu persona? Estas emociones que a veces nos gobiernan, es necesario reconocerlas. Cuando alguien trae una piedra en el zapato y va caminando por largas horas y no se da cuenta de la presencia de esa piedra, para cuando tome conciencia, tendrá su pie lastimado, porque nos hace daño, porque nos incomoda. Negar las emociones nos lleva a la confusión,
Negar las emociones nos puede generar un profundo resentimiento, inclusive una tensión física que en algunas ocasiones termina por derivar en un proceso de somatización. Sí, las emociones no son malas. Las emociones nos ayudan a vivir, pero tenemos que aprender a convivir con ellas y a encauzarlas. El primer elemento de una persona que busca conocerse a sí misma es escuchar sus propias emociones. La segunda característica, reconocer cuál es la causa de nuestros sentimientos. Gran parte de nuestros sentimientos se vinculan a experiencias del pasado. Lo que aprendí con mamá, lo que viví con papá, la experiencia con mis hermanos o tal vez las heridas de mis noviazgos antes de casarme contigo. La persona que tiene inteligencia emocional y se conoce, identifica desde cuándo tiene ese sentimiento, puede ir a la causa, ubica cuál es la raíz de lo que sucede y evita explotar, evita descargar su furia, su tristeza, su angustia con la persona equivocada. Esto nos ayuda a vivir más ligeros, a disfrutar más de la vida. Un error típico es que nosotros podemos traer una frustración acumulada, deja tú años, por décadas. Y esos sentimientos reprimidos, llega un momento triste, que hay un detonador, una acción que dispara esos sentimientos y la agarramos en contra de nuestra pareja o en contra de nuestros hijos, sin ellos ser la causa de nuestro problema emocional. La persona que se conoce, reconoce la causa de los sentimientos que experimenta. Esto también nos lleva a que nosotros podemos llegar a contemplar la posibilidad de identificar cómo se sentirá mi pareja si yo exploto, cómo se va a sentir mi hijo si le aplico la ley del hielo, si dejo de hablarles. Entonces, ¿qué debo hacer para que los demás se sientan seguros y amados a mi lado? Ve qué hermosa pregunta. Que un padre, que una madre se pregunten eso. ¿Qué debo hacer para que mis hijos, para que mi pareja se sienta segura y amada? Porque una necesidad básica es la de sentirme seguro, sentirme protegido. Y si por mi estilo de ser, que a veces soy rudo, a veces soy violento, o quizá a veces te ignoro y no te presto atención, genero inseguridad, entonces me estoy alejando en vez de acercarme. Preguntarme, ¿y qué puedo hacer para manejar, para administrar estos sentimientos y estar mejor conmigo mismo? Porque aquella persona que logra identificar sus sentimientos, no logra solamente tener mejores relaciones con los demás, sino empieza a tener paz interior, empieza a disfrutar de la plenitud de la vida por el encuentro que tiene consigo mismo. Reconocer nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades. Otra manifestación de que nos conocemos a nosotros mismos. Esto implica que la persona puede aprovechar aquello en lo que brilla, aquello en lo que eres fuerte, en lo que destacas, para que entonces te vaya bien en la vida. La persona que tiene alto autoconocimiento logra también identificar sus debilidades. ¿Para quedarse atorado? No. ¿Para regocijarse en el lodo? No. Reconoce sus debilidades para trabajarlas, para desarrollar la habilidad y convertirla en una fortaleza. Por esto es que habíamos dicho que la persona que tiene inteligencia emocional tiene más probabilidades de que le vaya bien en el estudio, en el trabajo y en la vida amorosa. Porque quien tiene inteligencia emocional es porque se conoce a sí mismo y entonces le saca provecho a sus fortalezas y las debilidades las va trabajando.
Por ello es que muchas personas llegan a decir, no es la gravedad del problema lo que me preocupa, es mi torpeza, es mi debilidad. Hay matrimonios que uno los ve, que tienen esa chispa de amor, que tienen todavía esa vitalidad del cariño de pareja, pero el problema no está en si se quieren o no se quieren. El problema está en su torpeza para dialogar, en su debilidad para negociar. Estamos entonces ante un reto muy grande. Muchas personas se sienten frustradas porque no logran cambiar. El otro día una persona nos escribía por redes sociales, es que qué fácil es ver el programa, pero qué difícil es vivirlo. Claro, porque entender es un trabajo solamente cognitivo y vivir requiere de la voluntad, requiere de que yo ponga el control, que yo regule mis emociones para lograr dar pasos firmes. La persona que se conoce a sí misma se caracteriza por ser responsable. Esto implica que cuando nosotros tomamos una decisión, cuando elegimos algo, estamos implícitamente renunciando a otras cosas. Pero cuando nosotros tomamos una decisión, también en el paquete vienen los riesgos de que las cosas no salgan como pensábamos, de que quizá nuestra percepción era errónea y por lo tanto, la persona que se conoce se acostumbra a asumir las consecuencias de sus actos. Quienes tienen baja inteligencia emocional buscan culpar, buscan echarle a los otros la responsabilidad. Por el contrario, quien se conoce a sí mismo aprende a reconocer la paternidad de sus conductas. Yo soy padre, yo soy madre de esta decisión y yo asumo mis consecuencias. Por esto, muchos padres que son emocionalmente inteligentes son mejores educadores, porque no viven peleando con sus hijos echándole en cara sus debilidades. La debilidad del otro la asume como parte de su corresponsabilidad de ser educador de sus propios hijos. Otra de las características de lo que implica conocernos a nosotros mismos es que aquella persona que tiene inteligencia emocional logra construir una visión de futuro. Partiendo de quién soy yo ahora, me proyecto a un futuro. Defino dónde me gustaría estar. Logro articular la respuesta de cómo me gustaría ser. ¿Cómo te ves en 5, en 10, en 15 años? Cuando una persona se logra conocer, es como si tuviera dentro de sí mismo un microscopio para ver una a una las células, en este caso, para conocer mi vida interior. Pero quien se conoce, a la vez tiene un telescopio para ver lejos, para identificar esa visión de futuro, esa misión, ese proyecto, ese propósito en mi vida. Vamos al tercer momento de nuestra charla del día de hoy. Vamos a revisar las 7 estrategias para conocernos a nosotros mismos. Pretenden ser herramientas concretas que si las ponemos en práctica nos ayudarán a volvernos expertos en nosotros mismos. La primera estrategia se llama la línea de la vida. Para ello yo te invito a que puedas tomar una hoja de papel en blanco y que puedas trazar una línea a la mitad de la hoja. Esa línea representa tu vida. La hoja la doblas a la mitad y justo en el punto medio pones una anotación. Es el aquí y el ahora. A partir de ese momento tú puedes mirar hacia la izquierda de la hoja y comenzar a escribir fechas en donde hay eventos de tu pasado que han dejado una huella. Son esas situaciones, esas experiencias de vida que son significativas, que son relevantes, que te han marcado, como pudieran ser
quizá una graduación, quizá la fecha de tu matrimonio, una enfermedad, una pérdida, un cambio laboral, un premio, un éxito, un fracaso. La persona ve en la línea de la vida del pasado lo que él ha construido. Y la persona se puede preguntar, ¿y qué aprendo de mi pasado? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo actué? ¿Quiénes intervinieron? Del lado derecho de esa señal que estaba en medio, nosotros podemos comenzar ahora a anotar aquello que yo desearía para el futuro, señalando objetivos, sueños, metas, todo aquello que puede ser cercano o puede ser lejano, por lo cual estás dispuesto a luchar, aquello que te motiva y que te apasiona. Al revisar tu línea de la vida, hay que dedicar tiempo a pensar, ¿qué aprendo de mi pasado para que me vaya bien en mi futuro? De repente, las experiencias de haber presentado un examen y reprobar, la experiencia de haber proyectado, lanzado un negocio y fracasar. Si yo me pregunto, ¿qué aprendo de este fracaso? ¿Qué aprendo de haber reprobado? ¿Qué aprendo de la enfermedad vivida? Ese proceso nos ayuda a tomar conciencia y nos vamos tornando personas fuertes, en donde ahora nos tornamos expertos en nosotros mismos. Segunda estrategia. A esta estrategia le vamos a llamar ¿quién soy yo? Divide una hoja en 3 columnas. En la primera columna, como título, vas a anotar quién soy en este momento. En la segunda parte, vas a anotar quién quisiera llegar a ser. Y en la tercera parte, la tercera columna, vas a escribir los medios que voy a usar para llegar a lo que yo anhelo ser. Por ejemplo, yo soy estudiante de universidad. ¿A dónde quiero llegar? Quiero terminar un posgrado. Tercer momento, ¿y cómo le voy a hacer para lograrlo? La persona se ha quedado sin empleo. Eso es lo que soy. ¿Cómo quiero estar? Quiero tener libertad financiera. Quiero ser autosuficiente. Ahora, ¿cuáles son los medios que voy a implementar? Primer columna, ¿dónde estoy? Vivo en medio de muchas crisis conyugales. ¿Dónde quisiera estar? Quisiera vivir en paz y armonía con mi pareja y con mis hijos. ¿Cuáles son los medios que voy a implementar? De esta forma, entonces, nosotros vamos tomando conciencia de mí mismo, de a dónde quiero llegar y que alcanzar esas metas depende mucho de la estrategia y de los medios que vayamos implementando. Otra de las estrategias se llama la rueda de la vida. En una hoja dibuja un círculo muy grande y divídelo en tantas porciones como quieras. Imagínate la forma de una pizza redonda, en donde cada una de las porciones será una de las áreas de tu vida. Tú eres el que tiene que determinar cuáles son las áreas más importantes de tu vida. La salud, la amistad, el trabajo, la familia, la pareja, tu economía, el ocio, la diversión, tus papás, tus hermanos. Divides ese círculo en distintas fracciones y después puedes hacer un ejercicio en donde tú puedas colocar una valoración, colocarle de 0 a 10, ¿qué número le darías de satisfacción a esa área de tu vida? Es un ejercicio muy interesante, porque de repente nosotros podemos tener una situación económica difícil, pero comprender que en esta rueda de la vida, las demás áreas de mi vida están bien. De repente, nosotros podemos tomar conciencia que tenemos un problema con uno de nuestros hijos y que nosotros estábamos sobredimensionando como si toda mi vida estuviera mal. Este ejercicio nos ayuda a circunscribir qué aspecto de mi vida está mal.
¿Recuerdas cómo en la narración de lo que sucedió con el Titanic, cuando golpean con el iceberg, es porque varios de los compartimientos inferiores se reventaron y el ingeniero, al conocer el balance, determinó más de 2 horas antes de que se inundara el barco que se iban a inundar, porque él revisó los compartimentos. Nosotros podemos hacer lo mismo, revisar las distintas áreas de nuestra vida, y este es un excelente ejercicio de autoconocimiento. Otra estrategia que es de una utilidad muy alta es que puedas escribir un diario emocional. Durante 5 o 10 minutos antes de irte a dormir, escribe de tu puño y letra cómo te has sentido a lo largo del día. Anota tus emociones básicas, anota tus sentimientos y piensa en qué circunstancias o con qué personas se han presentado esos sentimientos. Escríbelos. En la medida en que tú vayas dedicando más tiempo a este trabajo, vas a poder reflexionar sobre la respuesta que tú tuviste frente a ese sentimiento. Es decir, llevar una bitácora. Si después de que has perseverado escribiendo este diario emocional, pensemos un mes después, comienzas a revisarlo, vas a encontrar elementos comunes. Quizá algunos de esos sentimientos son más frecuentes que otros. Una ocasión, a una persona le dijeron que parecía que vivía como enojada, que la expresión de su rostro y su manera de hablar era muy dura, era severa. Ella insistió durante muchos años que no era verdad, que estaban equivocados. Cuando comienza a hacer su diario emocional y ella reconoce que hoy se enojó con fulanito, mañana con sutanita, y así tomó conciencia lo que otros le decían. Ahora ella descubre que hay una constante, pero además lo valioso es que fue haciendo las anotaciones con detalle, a tal forma que llegó a comprender las situaciones y las personas que le llevaban a disparar esos sentimientos. A la vez, nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿y cuál ha sido tu manera de responder ante esas situaciones? ¿Qué aprendes de tus propios sentimientos? ¿Qué reflexionas de lo que has podido anotar? Si la persona que tiene bajo autoconocimiento es una persona débil en su vida emocional porque no dedica tiempo a la reflexión, al llevar tu diario vas a irte al lado contrario, a la búsqueda del camino positivo. Una estrategia que es muy sabia y llena de riqueza se titula Conecta con tu cuerpo. Cuando nosotros experimentamos una emoción, se traduce o se convierte en una sensación física. De repente el estómago lo sentimos raro, nuestro ritmo cardíaco se acelera, a veces tenemos la boca seca o las manos llenas de sudor, o tenemos frío cuando todo mundo tiene calor, o que nos empiezan a temblar las piernas, que sentimos un nudo en la garganta y no puedo hablar, o las ganas de salir corriendo de esa conversación. Es interesante, porque nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados de manera muy íntima. Somos una unidad completa, solo que nosotros nos hemos dividido para fines de estudio. Cuando nosotros escuchamos nuestro cuerpo, vamos a poder identificar esas sensaciones físicas relacionadas con algunas emociones. De repente, tú pudieras tomar esa hoja y pregúntate y escribe, ¿dónde siento en mi cuerpo el miedo? ¿En qué parte de mi cuerpo siento la vergüenza? Cuando me siento ansioso, ¿dónde lo percibo? Cuando estoy lleno de alegría, ¿cómo soy? Cuando nosotros logremos identificar esa parte de nuestro cuerpo,
estaremos dando un paso enorme. ¿Por qué? Muchas de nuestras emociones son inconscientes, no nos damos cuenta. Y entonces lo primero que solemos sentir es nuestro cuerpo y luego pasan a la conciencia. Cuando un adulto logra identificar que se está empezando a enojar, porque empieza a cerrar los puños, porque comienza a apretar los dientes, él pudiera detenerse y decirle a su pareja, a su hijo, que él se está comenzando a sentir enojado, tenso. Cuando nosotros logramos tener sincronía entre nuestro cuerpo y las emociones, es casi como magia, porque nosotros logramos tener una mayor conciencia emocional. Inclusive, ¿sabes qué? Muchas personas comienzan a enfermarse menos. Sí, nuestras emociones cuando no se encausan nos pueden llegar a enfermar. En breve vamos a abordar preguntas y queremos responder. Te invito a que vayas escribiendo. Vamos a seguir por ahora con la siguiente estrategia, que le vamos a titular ese vínculo entre emociones y acciones. La emoción es un impulso para la acción. La emoción es algo que me mueve, que me empuja. Si nosotros ponemos atención, vamos logrando conectar lo que pensamos con lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Qué haces cuando te sientes enojada? ¿Qué haces cuando te sientes llena de alegría? ¿Qué haces cuando te sientes estresado? Hay algunas personas que lo suyo es gritar. Otras, cuando tienen muchas emociones, como que enmudecen, no hablan, no dicen nada. Algunos, cuando logran tener enojo, gritan. Cuando están aburridos, lo que hacen es bostezar. Entonces, podamos nosotros identificar cómo es que la emoción nos lleva a una acción. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho estrés y mucha ansiedad y lo que tienen ganas es de beber alcohol. Otros, cuando están caminando hacia la depresión, lo que tienen ganas es de comer postres abundantes y llenos de dulce. Algunos, cuando se sienten vulnerables, lo que hacen es evadir, huir. Otros, cuando sienten miedo, cuando tienen inseguridad, lo que hacen es atacar. Entonces, yo te invito a que tomes una hoja de papel, que la dividas a la mitad. Del lado izquierdo vas a escribir las emociones. Inclusive puedes tomar tu diario emocional y de ahí tomas esas emociones. Y del lado derecho vas a escribir las acciones que tú presentas cuando tienes esa emoción. Esto es magnífico, porque entonces el marido le puede decir a la mujer, ya descubrí, cuando me saturas de problemas, lo que a mí se me antoja es ponerme alcoholizado. Entonces vamos poniendo los dos, yo a controlar mi impulso de alcohólico y yo te pido, vamos teniendo momentos relajantes de diálogo y no nos saturemos. La esposa le puede decir, es que yo ya noté del lado izquierdo mi emoción. La emoción que tengo es miedo. Cuando tú gritas, cuando tú te enojas, cuando tú te exasperas, tengo miedo. Y la acción que yo hago es la de evadir. Me quedo callada, no digo nada. ¿Te molesta que llore, verdad? Sí. Pues sabes que he descubierto que cuando me siento frustrada, que contigo no puedo hablar, contigo no puedo avanzar, la acción que le sigue es llorar. Entonces la persona va creciendo, va tomando conciencia de lo que acontece en su vida interior. Es importante vincular la emoción que sentimos con la acción que habitualmente tomamos para que la siguiente vez que se presenta el estímulo logremos cambiar nuestra respuesta. Es maravilloso. Al tomar conciencia,
nosotros crecemos. Nosotros somos mejores actores de la vida conyugal y familiar. Vamos a la siguiente estrategia. Identifica tus detonadores. Pregúntate, ¿qué te saca de tus casillas? ¿Qué te pone de mal humor? ¿Qué acciones activan lo peor de ti? ¿Qué es lo que te hace explotar? ¿Qué es lo que te llena de frustración? ¿Qué actitudes de otros te ponen a la defensiva? Escríbelo en una hoja. El camino es que nos volvamos expertos en nosotros mismos. Para ello tenemos que identificar las personas, las situaciones, las conversaciones, los lugares, las fechas que disparan tus procesos emocionales. Sí, los lugares. Porque de repente vas a un restaurante en donde tuviste un conflicto muy severo con tu pareja y nada más de llegar a ese lugar se detonan las emociones. De repente hay fechas que nos llenan de tristeza, de dolor. El día en que falleció nuestro ser querido. Si yo no tomo conciencia, puedo luego descubrir que llevo años y años que el día en que falleció esta persona significativa para mí, termino por enfermarme de la garganta o que termino por enfermarme del estómago. Es curioso, hay fechas, hay eventos, hay acciones que son detonadores, que se dispara todo un proceso emocional. Si tomamos conciencia de nuestros detonadores, podremos trazar un plan de acción para mantener la calma, para mantener el espíritu, la serenidad, para que podamos ser nosotros mismos la siguiente vez que jalen del gatillo. Eso nos convierte en personas emocionalmente maduras. Una familia fuerte requiere de personas con inteligencia emocional. Y para ser emocionalmente inteligentes necesitamos el autoconocimiento. El autoconocimiento no se compra en la tienda, no se va al mercado para comprar 1 kilo de autoconocimiento. El autoconocimiento es una conquista, es un camino, es una ruta que nosotros vamos viviendo que nos aproxima a conocernos más a nosotros mismos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ayudemos a vivir mejor a otras personas. Llevemos vitaminas formativas a las familias. Es sencillo. Dale me gusta, dale compartir y en automático llegamos a más personas. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Agradezco mucho todo el apoyo de ustedes y vamos a la primera pregunta que dice así. Recomendaciones para fortalecer el autoconocimiento. La fórmula es sencilla. Bienvenido todo lo que nos ayude a pensar. Bienvenido todo lo que nos ayude a reflexionar. Si te gustan los libros clásicos, léelos con detenimiento. Si te gusta ver películas que son sólidas, alejémonos de las películas de acción, las películas eróticas, aquellas películas donde se narran historias de vida, hechos históricos y nos ayudan a pensar. ¿Cómo fortalecer el autoconocimiento? Con tu pareja, con tus hijos, busquemos conversaciones profundas. Que no nos quedemos en la superficialidad del clima, del tráfico, de lo que pasa con la pandemia. Hablemos de nosotros mismos. Conectemos con nuestro yo interior. Desde luego que la oración, la meditación, todo aquello que nos ayude a tener una percepción plena de la vida, de la trascendencia, nos ayuda al autoconocimiento. Vamos a la siguiente pregunta y dice así: ¿cómo saber que me conozco? Qué interesante.
Podríamos articular varias líneas de reflexión. En primer lugar, la persona que se conoce a sí misma es capaz de hablar de sus sentimientos, tanto aquellos que tienen un desenlace positivo de alegría, de gozo, de gratificación, como también puede hablar de los sentimientos negativos, en donde la persona siente frustración, decepción, llega a sentir coraje, odio. La persona que se conoce habla de sus logros y de sus fracasos, dándole énfasis a algo. Lo que yo he aprendido de lo vivido es. Otra característica para saber si nos conocemos a nosotros mismos es la apertura para la retroalimentación. Esto es, que la persona está abierta a que los demás le den comentarios y opiniones. Quien no se conoce le da miedo que los demás hablen sobre él. Quien va dando pasos a la búsqueda del conocimiento no se toma a personal los comentarios, no se pone a pelear y a defenderse, sino dice: te agradezco, he tomado nota, lo voy a valorar, y de manera auténtica la persona muestra flexibilidad para cambiar, porque quien se conoce sabe que hoy se conoce gracias a su disposición interior de apertura para crecer. Yo nunca me conocía tanto como hoy, pero esto implica que yo tengo la apertura para reconocer que todavía me puedo conocer más. Esto es, la persona que tiene alto autoconocimiento tiene un deseo por seguir aprendiendo de la vida. Tiene el anhelo de aprender más sabiduría. Otro indicador de que la persona se conoce es la manera en cómo trata a los demás. Porque bien se conoce aquel que evita ser lastimado, porque eso deja heridas. Por lo tanto, él mismo buscará evitar lastimar a los demás. Vamos a una última pregunta. ¿Cómo fomentar el autoconocimiento en los hijos? Bueno, me viene a la mente algo que para mí ha sido muy frecuente, que de repente llegan los padres de familia con una solicitud muy peculiar. ¿Me puede ayudar a arreglar a mi hijo? Como si el hijo es el único que pudiera tener problemas y los adultos todos estamos sanos y limpios, no tenemos ningún problema. La persona que quiera ayudar a sus hijos a crecer en el autoconocimiento, debemos considerar que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Aquí, de repente el estilo autoritario se quiere lavar las manos y dice: es que mi hijo es un débil, no le pone ganas. La persona evasiva dice: pues que él haga de su vida lo que quiera. Pero si tú estás viendo que te grita, que tu hijo no se conoce, que ya tiene 27, tiene 30 años y no sabe qué quiere de la vida, ¿qué hacer entonces? Convivir de manera serena. Que podamos nosotros transitar el camino de la asertividad, que podamos ser firmes y suaves a la vez, que podamos acercar a nuestro hijo a nuestro corazón, que podamos abrazarlo, que podamos sentir la cercanía. Esto es, conéctate emocionalmente con tu hijo. Por alguna razón extraña, los padres de familia hemos llegado a creer que los hijos, después de que llegan a la adolescencia, dejaron de ser chiquitos y ya no necesitan cariño. No, todas las personas necesitamos de afecto. Entonces, ¿cómo fomentar el autoconocimiento? El primer medio que yo te doy es: conéctate emocionalmente con tu hijo. Es la primera tarea. La segunda, poner en práctica las 7 estrategias que aquí hemos mencionado. Muchas gracias a ustedes por las preguntas que han formulado.
Vivimos entonces la convicción de que algunas familias son frágiles porque no han aprendido a ser fuertes. Algunas personas somos frágiles porque no nos conocemos a nosotros mismos. Te invito, llevemos esta formación a más personas. Vamos ahora a publicar aquí en pantalla el número de la tarea para que nos escribas un mensaje de WhatsApp. Por ahí Gaby Delgado te va a contestar y te hará llegar la tarea de esta semana. ¿Cuál es el fruto y el objetivo? Que tú contribuyas a tu propio autoconocimiento y ayudes a tus seres queridos a conocerse más. Vamos ahora a la síntesis. El tema que hemos revisado hoy, el arte de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo son las personas que no se conocen? Son emocionalmente atrabancadas, bruscas, torpes, lastiman a los demás y nos lastimamos a nosotros mismos. La persona que no se conoce puede ser esclava de las emociones, no saben a dónde van. ¿Qué es lo que debemos buscar en positivo? Reconocer nuestras propias emociones, reconocer las causas de nuestros sentimientos para no echarle problema, para no pelear con el que no es la causa. Desde luego, una persona que se conoce logra identificar sus fortalezas y sus debilidades. La persona que se conoce logra construir una visión de futuro de sí mismo. No solo conozco mi presente y mi pasado, sino me proyecto al futuro. Estrategias para lograr crecer en nuestro autoconocimiento, la línea de la vida. Contemplar mi pasado, mi presente y mi futuro también ayuda a escribir un diario emocional. Conéctate con tu cuerpo. Escucha lo que el cuerpo te dice, identifica tus detonadores, pero por encima de todo, recuerda que el autoconocimiento es una conquista. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? Nos vamos a enfocar a la segunda competencia para lograr la inteligencia emocional, el autocontrol. Esta es una pieza clave de todo aquel que quiera ser una persona madura en sus emociones. Me despido de ustedes compartiendo la poesía que he escrito para este día. El autoconocimiento es una conquista. A veces la ignorancia es cómoda. Hacerme responsable me incomoda. Lo de afuera sí lo conozco, mi interior lo desconozco. De memoria me sé canciones, pero no conozco mis emociones. De la tabla me sé los elementos, no sé qué hacer con mis sentimientos. Tan grande y no saber quién soy, grave es no saber a dónde voy. Las emociones me han secuestrado, yo que tanto tiempo las he denostado. El autoconocimiento es una conquista, es como viajar en una autopista, facilita siempre nuestro caminar, con colores nuestra vida iluminar. Gracias a todos ustedes por su presencia, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.